La historia nos presenta a Mo-yan esperando ansiosamente su boda con Su-wan, pero todo se complica cuando Lin Yue aparece en escena. Resulta que Lin Yue y Mo-yan tienen un pasado juntos desde niños, donde ella incluso le prometió que se casaría con él cuando fueran grandes. Aunque pasó mucho tiempo y estuvieron separados, Lin Yue nunca dejó de amarlo. Ahora Lin Yue es una poderosa ejecutiva, directora de una gran corporación y presidenta de la Cámara de Comercio. Todos la conocen como la Diableza Negra por su personalidad dura e implacable. Justo cuando Mo-yan está a punto de ponerle el anillo a Su-wan, esta recibe una llamada que la altera. Inesperadamente, Su-wan huye de la boda y Mo-yan intenta seguirla, pero el asistente de Lin Yue se lo impide. De repente, Lin Yue hace su entrada espectacular, vestida con un vestido de novia negro que causa terror entre los invitados, quienes conocen muy bien su temperamento. Ella se dirige directamente hacia Mo-yan y le reclama, preguntándole quién le dio permiso para casarse con otra después de la promesa que se hicieron de niños. La madre de Mo-yan, aterrada, le ruega a su esposo que eche a Lin Yue, pero él también le tiene miedo. Mo-yan, furioso, le exige que se aleje de él. Pero Lin Yue lo amenaza con destruir a su familia, y su asistente le entrega un dossier que revela cómo Lin Yue ha logrado hacerse con el control de todos los bienes de la familia Mo. Ella le dice fríamente que los detalles no importan, y que si él se va, tanto él como su familia lo perderán todo. Cuando Mo-yan le pregunta qué es lo que quiere exactamente, Lin Yue no se anda con rodeos y le exige que se casen. Ante la imposibilidad de rechazar la propuesta, Mo-yan firma el acuerdo de matrimonio. Lin Yue toma el anillo que iba para Su-wan y se lo coloca a ella misma, arrojando la caja al suelo con desdén, mientras Mo-yan observa impotente y al borde de la desesperación. Ella lo toma de la mano y anuncia que la boda continuará, llevándolo consigo mientras su familia se muestra completamente en contra. Después, los guardaespaldas de Lin Yue rodean a todos los presentes en el salón, y ella se presenta como la esposa de Mo-yan, dejando claro que aunque la novia haya cambiado, la ceremonia sigue en pie. Luego, sus hombres amenazan a los invitados con armas, sembrando el pánico entre ellos, y cuando Lin Yue pregunta si alguien se opone, nadie se atreve a decir una palabra. Al terminar la boda, Lin Yue se lleva a Mo-yan a su casa. El enfurecido, la confronta sobre los documentos falsificados, pero ella le asegura que todos son legales y que solo los usará si él la abandona. Cuando Mo-yan le pregunta por qué está atacando a su familia, Lin Yue simplemente responde que lo hace por él, lo que lo enfurece aún más. Él intenta alejarse para dormir en otra habitación, pero descubre que no hay camas ni sofás en toda la casa. Al día siguiente, Lin Yue está con su amiga Yu en una galería de arte. Yu le comenta que Mo-yan no merece todo lo que Lin Yue ha hecho por él, pero Lin Yue le explica que solo está cumpliendo la promesa que se hicieron de niños, porque ella nunca dice algo que no pueda cumplir. Al detenerse frente a una foto, Lin Yue recuerda el trato que su madre le daba, y revela que sus padres la han odiado desde que era pequeña, y que su madre era especialmente cruel con ella. Le confiesa a Yu lo sola que se siente, y su amiga se sorprende al descubrir que Lin Yue también tiene sentimientos, preguntándole desde cuándo y advirtiéndole que sufrirá si realmente ama a Mo-yan. Lin Yue responde que mientras tenga alas no temerá quemarse, y que si ama algo lo tomará por la fuerza. En ese momento, Mo-yan llega a la galería con Su-wan. Lin Yue toma del brazo a Mo-yan, y Su-wan le pregunta si vino a ver su exposición. Como Mo-yan no responde, Su-wan se disculpa por lo sucedido en la boda y admite que está pasando por un momento difícil. Lin Yue le dice fríamente que eso no les importa y le sugiere que se vaya a reunir con su primer amor. Entonces Su-wan se queja de que Mo-yan está enfadado con ella y Lin Yue le advierte de que no se meta en lo que no le importa. Le dice que Su-wan es como una flor delicada que no puede soportar tormentas, refiriéndose indirectamente a ella como una amenaza. Mo-yan, furioso, le pide a Lin Yue que deje a Su-wan en paz, ya que no tiene nada que ver con ellos, pero Lin Yue le responde que está molesta y que él conoce muy bien el castigo para quienes la molestan, así que debe intentar hacerla feliz. Su-wan, fingiendo estar asustada, se disculpa, pero a Lin Yue no le satisface su disculpa y exige quedarse con una pintura que Su-wan afirma no estar en venta, revelando que la pintó con la ayuda de Mo-yan. En ese momento, Lin Yue comienza a hablar con calma pero de pronto estalla de ira. Su-wan le dice entonces que puede regalarle la pintura, pero Lin Yue rechaza la oferta, diciendo que no quiere un regalo sino una disculpa por su comportamiento y sus palabras. Mo-yan le ruega que no toque a Su-wan, pero Lin Yue se molesta. Su-wan lo calma y se acerca a Lin Yue. En secreto se burla, diciendo que está segura de que Mo-yan volverá con ella algún día. Lin Yue, furiosa, la abofetea diciéndole que es una arrogante, por lo que Mo-yan la sujeta y se la lleva a casa. Después que los guardias cuelgan el cuadro, él le pregunta si está torcida. Ella, que aún está furiosa y un poquito celosa, lo empuja y lo tira sobre la cama. Justo cuando él está a punto de besarla,
Ella se aleja y le dice que aunque lo ama, al final él es solo una persona común. Le exige un proyecto específico como compensación, y se revela que es un proyecto en el que la familia de Su-hwan está invirtiendo. Mo-yan se niega y le advierte que no toque el proyecto, pero Lin-yue le dice que sus palabras no significan nada para ella y se va. Después, Lin-yue visita a su familia. Su madre se molesta en cuanto la ve y discute con ella por no haberles hablado sobre su matrimonio. Lin-yue les dice que le vendió su corazón a alguien cuando era pequeña, lo que significa que su relación con ellos terminó, y que nadie debería discutir con ella como si fueran familia. Su madre está a punto de enfurecerse, pero su padre la calma y trata de hablar con Lin-yue amablemente, reconociendo que cometieron errores con ella en el pasado pero que debe olvidar el pasado y aceptar que pase lo que pase, es su hija. Le pide que lleve a su marido y pasen un día con ellos para conocerlo, a lo que Lin-yue responde que verá si su esposo está de acuerdo, y luego se va. Después, su madre se enfada por cómo su padre habla con Lin-yue, pero él se molesta y le pide que lo deje manejar la situación, porque Lin-yue es mucho más inteligente de lo que ellos creían. En ese momento, se revela que abandonaron a Lin-yue en un orfanato cuando era niña, donde vivió una vida difícil, y que hace 5 años la casaron con un anciano. Ahora que ella heredó su fortuna, están interesados en su dinero, y su padre incluso quiere quitarle su posición como presidenta de la Cámara de Comercio. Mientras tanto, Mo-yan está con sus amigos, y Lin-yue trata de llamarlo sin éxito. Sus amigos aún están impactados por lo que sucedió en la boda, ya que nadie esperaba que algo así ocurriera. Justo entonces, Su-hwan llega y Mo-yan le pregunta por qué fue, ya que está preocupado por su seguridad debido a Lin-yue. Cuando Su-hwan se acerca y le toca la mano, él la aleja y le pide que se mantenga distante. Luego, Su-hwan finge llorar y le pregunta si la odia, y aunque Mo-yan casi le limpia las lágrimas, se detiene y solo le ofrece un pañuelo, diciéndole que ahora está casado y que acercarse a él solo la metería en problemas. Pero Su-hwan no se detiene en sus intentos de acercarse, y le pide que baile con ella. Aunque Mo-yan duda al principio, finalmente acepta. Mientras bailan, uno de sus amigos regaña a otro por haberle dicho a Su-hwan dónde estaban. El amigo de Mo-yan tenía miedo de Lin-yue, pero los otros trataban de calmarlo, diciendo que era imposible que la diablesa supiera dónde estaban. Le explicaban que habían hecho eso solo para sacar a Mo-yan del estado de ánimo en que se encontraba. En ese momento, Su-hwan abrazó a Mo-yan, se puso a llorar y le rogó que huyera lejos con ella. Le aseguró que no quería nada más que estar juntos, pero Mo-yan le hizo entender que su relación era cosa del pasado y que lo que ella decía ya no era apropiado. Pero Su-hwan insistió en que nunca podría olvidarlo y que no aceptaba la idea de su separación. Mo-yan pensó en consolarla, pero se contuvo y se disculpó. Ella, sin embargo, lo presionaba con el tema de huir, así que le pidió tiempo para pensarlo. De repente, Lin-yue llegó al lugar y comenzó a aplaudir sarcásticamente su actuación. Todos, incluidos los amigos de Mo-yan, se aterrorizaron. Lin-yue, por su parte, les pidió a Mo-yan y a Su-hwan que continuaran y les preguntó por qué no saludaban al público. Luego, extendió la mano y su asistente le colocó un cigarrillo. Su-hwan sintió pavor ante su mirada, especialmente cuando Lin-yue sopló el humo directamente en su rostro, y con falsa honestidad, le suplicó que no lastimara a Mo-yan, y él mismo le aseguró que no había pasado nada entre ellos. Sin embargo, Lin-yue le preguntó si un pollo podía proteger a las flores, insinuando que él no podría proteger a Su-hwan de ella. Mo-yan le respondió que si él era su objetivo, no debía dañar a otros. Pero Lin-yue, enfurecida, le dijo que ya había tomado una decisión y que nadie podría detenerla. Al mirar a sus amigos, estos intentaron calmar la situación, afirmando que Su-hwan había llegado por casualidad. Pero Lin-yue les contestó que la sola presencia de Su-hwan la molestaba, y les preguntó qué creían que podría hacer. Cuando uno de los amigos estuvo a punto de enfurecerse, Mo-yan le hizo una señal para que se callara. En ese momento, Lin-yue tomó una botella y habló con Mo-yan, quien estaba furioso con ella. Él le dijo que ya no soportaba su comportamiento y que era una loca. Pero Lin-yue se rió y se acercó a Su-hwan. Mo-yan le advirtió que no le hiciera daño y Su-hwan se asustó. Justo cuando Lin-yue iba a golpearla con la botella, Mo-yan se interpuso recibiendo el impacto en el hombro. Inmediatamente, Lin-yue se enfureció y le reclamó por proteger a otra mujer que no fuera su esposa. Mo-yan estalló y le gritó que no la amaba, que no quería casarse con ella, y que la promesa de su infancia era una estupidez de la que solo ella se había enamorado. La llamó loca y dijo que molestaba a todos a su alrededor. Lin-yue se sintió afectada por sus palabras, pero intentó no demostrarlo. Le preguntó si estaba diciendo la verdad que sentía en su interior, pero él evitó su mirada y no respondió. Entonces ella le preguntó si podría protegerla como él protegía a Su-hwan, y acto seguido apuntó con una pistola a su propia sien.
Todos se paralizaron. Luego, apuntó su arma hacia Suwan y le explicó que solo tenía una bala. Le preguntó a quién protegería a él. Mo-Yan se puso delante de Suwan para protegerla y le rogó a Lin-Yue que no involucrara a inocentes. Ella en cambio jaló el gatillo, pero el arma no estaba cargada. Enfurecida, se retiró y le ordenó a Mo-Yan que regresara a casa inmediatamente antes de irse, dejándolo a él y a todos los demás paralizados en el lugar. Su asistente le pidió a Mo-Yan que lo acompañara, y él después de mirar a Suwan se fue. Sus amigos, aún incapaces de procesar lo sucedido, se quedaron impactados. Suwan, por su parte, sintió un profundo rencor y juró vengarse de Lin-Yue. Al llegar a casa, lo abofeteó, y lo amenazó con llevar a la bancarrota a la familia de Suwan, a lo que él por supuesto, se negó rotundamente. Más tarde, Lin-Yue salió con Yu a un bar. Yu le llevó un grupo de modelos, intentando sacarla del estado en que se encontraba. Le dijo que Mo-Yan era solo un hombre cualquiera y que muchos otros deseaban estar con ella. Pero Lin-Yue le confesó que solo lo amaba a él. En ese momento, Yu llamó a los modelos, quienes intentaron acercarse a ella. Uno de ellos le ofreció una bebida, pero ella lo agarró del pelo y se la hizo beber a la fuerza. Entonces, se reveló que la bebida tenía una sustancia. Los guardaespaldas de Lin-Yue golpearon a los demás modelos y descubrieron que todos estaban bajo la influencia de sustancias. Yu se sorprendió por lo que ocurría y se dieron cuenta de que alguien había conspirado con estos modelos. Enseguida, capturaron a Suwan, quien fue llevada a la fuerza. Suwan le preguntó a gritos a Lin-Yue por qué se comportaba así con ella. El asistente de Lin-Yue le mostró videos de vigilancia, y descubrieron que Suwan había sido quien drogó a los modelos, les había dado dinero y les había prometido una recompensa a quien tuviera éxito con Lin-Yue. Estaba planeando grabar un video y filtrarlo, e incluso había llamado a Mo-Yan para que fuera, con la intención de que la viera siendo infiel. En ese instante, Lin-Yue se acercó a Suwan y le dijo que admiraba su forma de jugar sucio. Luego, le dio a beber la bebida alterada, bebiendo ella también. Su plan era ver a quién rescataría a Mo-Yan. Cuando Mo-Yan llegó y entró corriendo, Lin-Yue le pidió que la salvara a ella, pero él la ignoró, fue directamente hacia Suwan, la cargó y se la llevó. Lin-Yue quedó conmocionada y traicionada. Lo llamó por última vez antes de que se fuera, pero él no respondió. En ese momento los efectos de las sustancias comenzaban a afectarla, y recordó el momento en que de niña, le dijo que se casaría con él cuando creciera. Se rió de sí misma mientras Mo-Yan le entregaba a Suwan a un guardaespaldas, pidiéndole que la llevara al hospital, y luego regresó con Lin-Yue. La encontró a punto de cortarse, pero la rescató y se quedó a su lado. Cuando Lin-Yue despertó y lo vio a su lado, él estaba molesto con ella. Le dio agua y le preguntó por qué actuaba de esa manera. Ella le preguntó a qué se refería exactamente, lo que lo enfureció aún más. Le preguntó por qué le había dado sustancias a Suwan y le dijo que solo había aceptado casarse con ella para evitar que lastimara a los demás, a pesar de que ella siempre actuaba con imprudencia. En ese instante, Lin-Yue se levantó, lo agarró del cuello y le dijo que no tenía derecho a cuestionarla. Le recordó que era su esposo y que ella podía destruirlo a él, a su familia y a Suwan. Cuando le dijo que Suwan no tenía nada que ver con ellos, ella respondió que no permitiría que nadie codiciara lo que era suyo, y que desviviría a cualquiera que intentara quitarle algo. Incluso si desvivía a Suwan, él seguiría siendo de su propiedad. Mo-Yan le gritó, la empujó y volvió a decirle que era una loca. Lin-Yue admitió que en efecto estaba loca, y que él debía entender que era la propiedad exclusiva de una demente. Molesto la dejó y se fue. Al otro día, Suwan fue a verlo y él le preguntó por qué estaba allí. Ella lloraba y le preguntaba si la odiaba. Mo-Yan no respondió e intentó poner distancia entre ellos para que Lin-Yue no la lastimara. Además, ya había descubierto que Suwan había intentado dañar a Lin-Yue desde el principio. Suwan le confesó que había actuado así porque lo amaba, y Mo-Yan le dijo que no permitiría que nadie la lastimara, pero que era mejor que se alejara. A pesar de esto, Suwan lo abrazó y siguió llorando. Mientras tanto, el asistente de Lin-Yue llegó con regalos para el cumpleaños de Mo-Yan. Al ver una foto de Mo-Yan con Suwan, Lin-Yue se molestó. Cambió el regalo de inmediato y exigió un costoso pájaro mecánico de oro, refiriéndose simbólicamente a Mo-Yan. Al mismo tiempo, Mo-Yan intentó alejar a Suwan, diciéndole que entendiera que ahora estaba casado, que la idea de un matrimonio con ella se había cancelado y que el pasado era difícil de recuperar. Cuando Suwan se negó a aceptarlo, él le dijo que no quería avergonzarla nuevamente. Ella, desesperada, le dijo que Lin-Yue la desviviría, y Mo-Yan le prometió que podía protegerla. Sin embargo, Suwan intentó convencerlo de que huyera con ella, tomándole de la mano y notando entonces su herida.
Lo abrazó y volvió a insistir en que escaparan juntos, pero Mo-yan se negó, explicándole que era responsable de su familia y no podía causarles problemas. Mientras intentaba alejarla, Lin-yue apareció en ese preciso momento. Luego, Mo-yan le preguntó a Lin-yue si le costaba renunciar a él. Su-wan se asustó al oír su voz, y Mo-yan le preguntó a Lin-yue por qué había ido. Ella sopló humo en su rostro y le preguntó si le molestaba su presencia. Él le recordó que ya estaban casados y le pidió que no causara problemas. Entonces, Lin-yue le preguntó sarcásticamente si debía permitirle abrazar a su prometida o ir a comprarles una mejor cama. Su-wan intentó asegurar que no había nada entre ellos, pero Mo-yan le gritó que no quería causarle problemas. En ese instante, Lin-yue se acercó, le arregló el traje y le dijo que nadie podía molestarla. Cuando Su-wan intentó intervenir, Lin-yue le dijo que siempre permitía que sus opositores dieran su opinión, pero que al final, solo se hacía su voluntad. Al ver que Mo-yan defendía a Su-wan, Lin-yue apagó el cigarrillo en su propia mano, se burló de ambos y le retó a llamar a la policía si creía que Su-wan no tenía la culpa. Su-wan asustada se negó. Mientras que Mo-yan molesto, le dijo que no toda la gente era como ella, misteriosa y amante de la violencia. Ella le respondió que podía hacer que viviera el resto de su vida en la oscuridad y que él no podía alejarla. Su-wan intentó que lo dejara en paz y se asustó cuando el asistente sacó un arma. En ese momento, Lin-yue empujó a Mo-yan, tomó el arma y la apuntó hacia ellos. Mo-yan, furioso, le dijo que estaba harto de sus juegos. Pero Lin-yue no le hizo caso, disparó a sus pies y le dijo que era la última vez que bromeaba, y que la próxima vez sería en serio. Le recordó que ya le había dicho antes que si no era amable con ella, Su-wan moriría, y luego disparó cerca de Su-wan, cortándole un mechón de pelo. Del susto Su-wan se derrumbó. Desesperado, Mo-yan intentó calmar a Lin-yue, prometiéndole que la escucharía y disculpándose si la había molestado. Satisfecha, Lin-yue le ordenó que se fuera con ella, llamándolo cariñosamente, y se fue. El resignado la siguió. Mientras tanto, Su-wan, enfurecida, juró desvivir a Lin-yue. En ese momento, un hombre se le acercó y le ofreció su ayuda. Mientras Lin-yue y Mo-yan se marchaban, unos autos les cortaron el paso. Lin-yue le pidió a Mo-yan que se quedara dentro del auto y no saliera. Dejó el arma y su abrigo en el auto, y bajó con su asistente Lee, sin darse cuenta de que el arma se le había caído. Poco después, ella y Lee se enfrentaron a las personas que les habían bloqueado el paso. Uno de ellos intentó entrar al coche, pero Lin-yue lo golpeó para proteger a Mo-yan. Lee le pidió que se llevara a Mo-yan y escapara ya que llegaban más refuerzos enemigos, así que ella lo dejó lidiando con ellos y se llevó a Mo-yan a la fuerza. Sin embargo, seguían siendo perseguidos. Así que Lin-yue le ordenó a Mo-yan que se escondiera y comenzó a enfrentarse a sus perseguidores. Pero Mo-yan estaba decidido a defenderla, por lo que había tomado el arma que había en el auto. Lin-yue, al ver el arma en sus manos, pensó que iba a desvivirla. Así que se detuvo en su lugar y cerró los ojos, pero en cambio, él disparó a la persona que estaba detrás de ella. Lin-yue se sintió aliviada, y feliz lo besó. Luego lo tomó de la mano y se echó a correr. Un agresor la atrapó, pero Mo-yan le disparó y luego le vendó la mano herida con su corbata. Lin-yue no podía creer que se hubiera preocupado por ella, por lo que se conmovió con su acción. Al ver que llegaba más gente, Lin-yue le quitó el arma y le dijo que se escondiera, enfrentándose ella sola a los que los acorralaban, pero el cargador se vació. De repente, apareció Su-wan, exigiendo que se la dejaran a ella. Lin-yue se sorprendió y le dijo que no esperaba que fuera ella, revelando así que Lin-yue tenía muchos enemigos ocultos, incluida Sun-wan, quien se burló y le preguntó cómo se sentía siendo la casada. Lin-yue a su vez se burló de ella. Su-wan, enfurecida, le dijo que la desviviría y le apuntó con el arma. Pero Lin-yue, en lugar de asustarse, la provocó aún más, así que Su-wan le disparó. Sin embargo, la bala le dio a Mo-yan, que había llegado a toda velocidad para salvar a Lin-yue junto a Lee. Ella, furiosa, estuvo a punto de desvivir a Su-wan, pero Mo-yan se negó y le pidió que la dejara ir. Finalmente Lin-yue accedió, pero le advirtió a Su-wan que si a Mo-yan le pasaba algo, la desviviría a ella y a toda su familia. Después, Lin-yue y Lee llevaron a Mo-yan al hospital. Allí, Lin-yue le suplicó a los médicos que lo salvaran a cualquier precio, y se quedó a su lado sosteniendo su mano todo el tiempo. Después de 2 días, Mo-yan despertó y se enteró de que ella había estado junto a él desde que salió de cirugía. Ante su recuperación, Lin-yue se alegró mucho de que despertara y se aseguró de que estuviera bien. En ese momento, Mo-yan se dio cuenta de que todavía tenía su corbata vendando su herida. Después el doctor le contó que desde su ingreso, Lin-yue se había negado a comer o a moverse de su lado. Por lo que Mo-yan le pidió que tratara sus propias heridas,
y ella aceptó y se fue con el doctor. Más tarde, de vuelta en casa, Lin-yue abrió su caja fuerte y se reveló que guardaba una bufanda y un papel que le había quitado a Mo-yan en el pasado, y ahora colocaba la corbata junto a esos recuerdos. En ese momento, Li llegó y le informó que quien había ayudado a Su-wan era específicamente su hermano. Por esto, Lin-yue le ordenó a su asistente que ejecutara su plan contra la familia de Su-wan, pero dijo que el turno de su hermano aún no llegaba, pues quería dejarlo para después. Al llegar al hospital y no encontrar a Mo-yan, Lin-yue discutió acaloradamente con el guardia de seguridad. En ese momento, recibió una llamada de su padre, quien le informó que Mo-yan estaba con él. Lin-yue se presentó de inmediato y confrontó a su padre, preguntándole quién le había dado permiso para llevarse a Mo-yan. Su padre, intentando calmar la situación, le dijo que Mo-yan solo sería un invitado por una noche, como un gesto de cortesía familiar. Pero luego, entre líneas, comenzó a amenazarla. Lin-yue, que detesta los juegos de palabras, lo agarró de la mano y clavó un tenedor junto a su mano, haciéndolo gritar de miedo, aunque luego él se dio cuenta de que no lo había lastimado. En ese momento, su hermano Luo llegó y la apuntó con un arma, pero sus guardaespaldas tomaron el control de la situación. Luego, su padre la reprendió, pero Lin-yue le respondió con frialdad que si no le gustan las bromas, entonces no debía bromear desde el principio. Después, apoyó el tenedor en su pecho, mientras que su hermano aún le apuntaba con un arma, aunque ella no le prestó atención. Amenazó a su padre, insinuando claramente que no toleraría que nadie intentara quitarle lo que era suyo. Finalmente, se alejó y se llevó a Mo-yan. Luo intentó detenerla, pero su padre le ordenó que la dejara ir. Lin-yue se marchó, y todos comprendieron que la familia estaba acabada. Después, Lin-yue llevó a Mo-yan a casa para que continuara su recuperación. Esta fue la primera vez que Mo-yan sintió que ella realmente lo amaba. Lin-yue se quedó con él, lo abrazó y estuvo genuinamente feliz. Mo-yan también sintió por primera vez desde su matrimonio un poco de felicidad. Al día siguiente, al regresar del trabajo, Lin-yue se encontró con que la madre de Mo-yan había ido a verla. La mujer furiosa la abofeteó. El asistente de Lin-yue estuvo a punto de actuar, pero ella lo detuvo y permitió que la mujer descargara su ira, soportando todo sin quejarse. La mujer la acusó de haber estado a punto de causar la muerte de su hijo. En lugar de enojarse, inesperadamente Lin-yue se disculpó. Mo-yan, que iba a presenciar la escena, recibió una llamada informándole sobre lo que le había sucedido a la familia de Su-wan. Mientras tanto, el guardaespaldas le preguntó a Lin-yue por qué había permitido que la madre de Mo-yan la golpeara. Ella le explicó que simplemente era una madre preocupada por su hijo. En ese momento, Mo-yan apareció y discutió con Lin-yue, preguntándole si se estaba vengando de la familia de Su-wan. Cuando Lin-yue admitió que sí, Mo-yan le dijo que ella nunca cambiaría, que había olvidado que era la diablesa y se reprochó a sí mismo por haber creído que podría cambiar. Li intentó mediar, explicando que había un malentendido y que la quiebra de la familia se debió a su incumplimiento de los acuerdos del proyecto, y que Lin-yue les había dado muchas oportunidades, pero Mo-yan no se convenció. Finalmente, Lin-yue perdió la paciencia y le advirtió que no volviera a mencionar a Su-wan en su presencia, porque no lo merecía, y que debía entender que le pertenecía a ella. Mo-yan le dijo que no aguantaba más y que se iba, pero sus guardaespaldas le bloquearon el paso. Li le explicó que lo habían traído allí para protegerlo después de lo sucedido en el hospital. Pero Mo-yan se rió sarcásticamente y le dijo a Lin-yue que ella era el mayor peligro para su vida. Poco después, Li le recordó a Lin-yue que debía asistir a la fiesta de esa noche, así que ella le pidió a Mo-yan que descansara, ya que él la acompañaría, y efectivamente fueron juntos. En la fiesta, la madre de Lin-yue la vio entrar y todos los empresarios intentaban hablar con ella. Chan se le acercó, le presentó un nuevo miembro de la Cámara de Comercio llamado Ao, y le ofreció una bebida. Lin-yue notó que Ao parecía nervioso cuando ella lo miraba, pero aceptó la bebida. Segundos después, un camarero chocó contra ella y derramó la bebida sobre su vestido, por lo que tuvo que ir a limpiarse. Resultó que era una conspiración en su contra. Mientras tanto, la madre de Lin-yue fue a hablar con Mo-yan, se presentó y le dijo que sabía que se había casado con Lin-yue contra su voluntad. Le preguntó directamente qué quería. Ella le dijo que sabía que su hija era una persona loca, y le pidió que colaborara con ellos para destituirla de su cargo en la Cámara de Comercio. Cuando Mo-yan le preguntó qué ganaba él con eso, ella le dijo que después de eso, Lin-yue no podría amenazarlo con nada. Inesperadamente Mo-yan le respondió que no merecía ser la madre de Lin-yue y se fue. Entonces, ella llevó a Su-wan para presionarlo y ella intentó tomar su mano, pero él la alejó. En ese momento, alguien tomó una foto de ellos sin que él se diera cuenta. Luego,
Moyan le explicó que solo hablaría sobre los asuntos de su familia debido a la relación que alguna vez tuvieron. Su-wan se molestó porque sintió que él defendía a Lin-yue y le preguntó si la amaba. Moyan no respondió, así que ella se enfadó y lo dejó marcharse. Después, Luo se acercó y le dijo a Su-wan que Moyan al final era solo un donadie y la tranquilizó diciendo que el asunto no había terminado, así que Su-wan accedió a estar con él hasta el final. Mientras tanto, Moyan se sorprendió al ver que la gente en la fiesta empezaba a huir y se enteró de que habían dado algo a Lin-yue para que Ao pudiera propasarse con ella, exponerla y así destituirla de su cargo. Por lo que Moyan se dirigió hacia allí, pero alguien lo detuvo. Por otro lado, el padre de Lin-yue le dijo a la gente que nunca imaginó que Lin-yue podría hacer algo así y esperó a que todos llegaran para abrir la puerta de la habitación. Para su sorpresa, quien estaba dentro era su propia esposa. En ese momento, Lin-yue llegó y se burló de ellos, diciéndole a Moyan que esos eran asuntos familiares en los que él no tenía derecho a interferir, y luego se fue con él. Más tarde, Lin-yue vio el video donde Moyan estaba con Su-wan, se enfureció y lo encerró en casa. Después, se enteró de que su padre estaba presionando a los miembros de la Cámara para destituirla de su cargo y que la reunión estaba programada para dentro de 3 días, así que decidió vengarse de todos. Se reveló que su grupo empresarial valía 30.000 millones, y su familia intentaba destituirla de la Cámara de Comercio para acorralarla y luego presionarla para que les entregara el grupo. También se supo que habían intentado desvivirla muchas veces, pero todos sus atentados habían fracasado. Unos días después, Lin-yue descubrió que habían secuestrado a la madre de Moyan. Así que fue directamente a enfrentarse a su propio padre, quien deliberadamente estaba maltratando a su madre para provocarla. A Lin-yue no parecía importarle la situación, pero cuando su padre amenazó específicamente con hacerle daño a la madre de Moyan, ella finalmente reaccionó y le preguntó fríamente qué era lo que quería, y su padre le exigió que renunciara a todas sus propiedades. Lin-yue, por supuesto, se negó. Entonces, Luo apuntó con un arma a la madre de Moyan. Lin-yue le advirtió de las consecuencias si le hacía daño, pero su padre insistió en que cumpliera sus demandas. Sin embargo, en un movimiento rápido, Lin-yue le arrebató la pistola a Luo, liberó a la madre de Moyan y sus guardaespaldas rodearon inmediatamente a Luo y a su padre. Mientras tanto, Moyan logró escapar de sus guardias y salió de la casa, solo para enterarse de que su madre había sido secuestrada. Al mismo tiempo, el padre de Lin-yue entró en pánico al ver su plan fracasado. Mientras que Lin-yue se burló de él, se llevó a la madre de Moyan y se marchó. Luo, frustrado, protestó porque ella se había ido sin firmar los documentos de transferencia. Su padre, resignado, admitió que Lin-yue nunca los firmaría, y que solo estaba posponiendo el enfrentamiento final hasta la reunión de la Cámara de Comercio, ya que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso desvivirla si era necesario para obtener todo lo que quería. Más tarde, la madre de Moyan volvió a bofetear a Lin-yue, acusándola de que su sola existencia perjudicaba a todos. Pero Lin-yue solo impidió que le interviniera. Cuando Moyan llegó, su madre le suplicó que se alejara de Lin-yue, mientras que Lin-yue se disculpó. Sin embargo, la mujer rechazó sus disculpas y le exigió a Moyan que se separara de ella de cualquier manera. Lin-yue le dijo claramente que no se divorciarían, pero prometió garantizar que nadie volviera a molestarlos. Sin embargo, la madre de Moyan no se convenció con sus palabras. Cuando Lin-yue le preguntó su opinión a Moyan, él dijo que no podía arriesgar la seguridad de su familia y dio a entender que quería separarse. Lin-yue, con dolor, le dijo que ya lo sabía, pero que nunca permitiría que sucediera, y que no pensara que podría dejarla en toda su vida. Moyan, frustrado, tomó a su madre y se fue. Mientras tanto, Lin-yue aún estaba preocupada por él, así que le pidió a Li que enviara gente para protegerlo discretamente. Luego regresó a casa y se quedó sola. Su amiga Yu fue a verla, la reprendió por tratarse tan mal e intentó sacarla de ese estado. Al mismo tiempo, Moyan reflexionaba sobre todo lo que Lin-yue había hecho y finalmente sintió que ella realmente lo amaba. Poco después, su padre fue a verlo y lo tranquilizó, confirmando que su madre estaba a salvo gracias a Lin-yue que la había salvado, por lo que les pidió darle un regalo como agradecimiento. Pero la madre de Moyan se sintió incómoda y se negó, insistiendo en que Moyan debía dejarla. Sin embargo, su padre tenía una opinión diferente, pues creía que Moyan debería aferrarse a Lin-yue. Les contó cómo Lin-yue los había ayudado después de que la familia Su los traicionó, explicándoles todo en detalle. Moyan finalmente entendió que Lin-yue no tenía nada que ver con lo que le pasó a la familia Su, e incluso la opinión de su madre sobre ella comenzó a cambiar. Moyan admitió que la había tratado injustamente y decidió ir a verla, pero para su sorpresa, ella le había enviado los papeles del divorcio. Conmocionado se negó a firmarlos y corrió a buscarla.
mientras que su padre le pidió a su esposa que no se entrometiera y dejara que Mo-yan resolviera sus problemas con su mujer. Más tarde, Mo-yan fue a ver a Lin-yue y se encontró con Yu, quien lo llevó con ella y le mostró unas fotos que Lin-yue había guardado de él durante todos esos años. Mo-yan se sorprendió, y Yu le dijo que Lin-yue realmente lo amaba, pero que no sabía cómo expresar sus sentimientos correctamente porque no conocía otra forma de amor que no fuera la fuerza que siempre usaba. Incluso cuando lo trataba con dureza, creía que era la manera de protegerlo. Después, Mo-yan fue a verla. Ella, que había estado bebiendo, pensó al principio que estaba soñando. A la mañana siguiente, él despertó y la encontró a su lado. Inesperadamente, Lin-yue le entregó una gran suma de dinero y le dijo que lo que tenían entre ellos había terminado. Pero Mo-yan se negó rotundamente y le dijo que era su esposo. Ella le respondió que ya le había enviado los papeles del divorcio y no había vuelta atrás. Entonces, Mo-yan admitió su error y le confesó que la amaba. Pero ella, en un arrebato, lo abofeteó, lo trató con dureza y le ordenó que se fuera. Allí se reveló que actuaba así para protegerlo. Se había enterado de que la mayoría en la Cámara de Comercio ahora estaban en su contra y temía que lo lastimaran por su culpa, pero no podía decírselo. Continuó tratándolo con frialdad, hasta que el herido finalmente se fue. Lin-yue sintió un dolor desgarrador en su corazón, pero sabía que era lo mejor para él. Recordó cómo hacía 5 años, él había dado un chal cuando unas chicas la molestaron y le tiraron una bebida en una fiesta, un chal que ahora quemaba con fuego. También recordó cómo, hace mucho tiempo, él había pagado su cuenta del hospital cuando ella no tenía dinero, y ahora también quemó ese recuerdo y la corbata que una vez usó para vendarle la herida. Unos días después, llegó el día de la reunión de la Cámara de Comercio. Lin-yue sabía que había una alta probabilidad de que muriera ese día. Por eso había registrado todas sus propiedades a nombre de Mo-yan. Tomó su arma, se fue con sus guardaespaldas y se dirigió a la reunión. Mientras tanto, Mo-yan recibió una llamada de un bufete de abogados, pidiéndole que fuera a firmar los documentos relacionados con los bienes de la señorita Lin. Repasando los eventos recientes, empezó a sospechar que ella podría estar en peligro. Inmediatamente fue a buscarla a su casa, pero no la encontró. Allí vio las cosas que ella había quemado y encontró los fragmentos restantes del papel. Logró leer lo que quedaba del mensaje y finalmente lo entendió todo. Mientras Lin-yue llegaba al lugar de la reunión, Mo-yan corría para alcanzarla. En el edificio, Lin-yue golpeó a Luo en el hombro y le lanzó sus gafas, lo que lo dejó aturdido. Poco después, durante la reunión, la situación se volvió completamente en contra de Lin-yue. Los presentes la acusaron de haber desvivido a uno de los miembros, y la presionaron para que renunciara a su cargo, pero ella se negó rotundamente. Mientras tanto, Mo-yan supo que ella había ido a la reunión y decidió ir de inmediato. Allí, Lin-yue exigió pruebas que la acusaran y apuntó directamente hacia quien la había incriminado, causando temor en todos. Fue entonces cuando su padre intervino, y Lin-yue logró demostrar ante todos que él era el verdadero culpable. Al verse expuesto, Luo le hizo una señal a una empleada para que actuara. Esta intentó lastimar a Lin-yue, pero Li, su leal asistente, intervino a tiempo y la eliminó. Rápidamente la situación se intensificó. El padre de Lin-yue le dijo que su única oportunidad para salir de allí con vida era renunciar a todas sus propiedades, mientras sus hombres rodeaban el lugar con sus armas. A pesar de que Li le indicó que la situación era muy peligrosa, Lin-yue se mantuvo firme y se negó a ceder cualquier cosa. Más tarde, Mo-yan llegó al lugar y encontró a Li herido. Allí se enteró de que Lin-yue también estaba lesionada pero se rehusaba a rendirse. Por lo que Mo-yan intentó contactar rápidamente al resto de su equipo para pedir refuerzos, le quitó el arma a Li y se adentró en el lugar, que ahora estaba lleno de asesinos. Luo, su padre y Lin-yue se encontraban en un tenso enfrentamiento. Mientras Luo salía, Mo-yan lo emboscó, lo sometió y luego se enfrentó a su padre, dejando a Lin-yue a un lado. Le lastimó la mano para incapacitarlo. Sin embargo, la empleada que habían dado por muerta seguía con vida e intentó desvivir a Mo-yan, pero Lin-yue se interpuso rápidamente, empujándolo y resultando herida en el intercambio. Finalmente, la policía llegó y arrestó a Luo y a su padre. Allí se reveló que ellos habían sido los responsables de desvivir a los miembros de la Cámara cuando estos se volvieron en su contra. Después, Mo-yan llevó a Lin-yue al hospital. Luego de que ella se recuperó, él preparó una sorpresa. Compró una colección de vestidos de novia y fue a buscarla, pero no la encontró en su habitación. Supo que estaba en el jardín y corrió hacia allí, donde la encontró observando a unos niños jugar, y se sentó a su lado. En ese momento, Lin-yue comenzó a recordar sus memorias juntos. Mo-yan entonces le devolvió el collar que ella una vez había arrojado al fuego y se lo colocó suavemente.
Se disculpó por todas las veces que había cometido errores y le pidió que se casara con él. Lin Yue aceptó feliz, pero no sin antes advertirle en broma que a partir de ese momento, él le pertenecía por completo, y si tan siquiera pensaba en alejarse, ella le rompería una pierna. Mo Yan le aseguró que aceptaba cualquier condición que ella impusiera, y Lin Yue conmovida apoyó su cabeza en su hombro, mientras que Mo Yan la abrazó tiernamente. Juntos, recordaron su infancia, y que a pesar de todo el camino turbulento, finalmente los habían llevado de vuelta el uno al otro. Si te gustó este resumen, no olvides regalarme un like y una suscripción. ¡Hasta pronto!